Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy. Les solicitamos, como siempre, que por favor sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morino para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos. A nombre de la Casa del Viaje de la señora Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer por Rusia. Debo advertir, porque aquí en la portada dice Igor Stravinsky. Él conduce la orquesta, pero la música que escuchamos no es de Igor Stravinsky, es de Dmitri Sostakovich y es el vals número 2. Y decidimos ponerlo porque es algo alegre, diferente, rompe un poco el patrón de lo que normalmente se, ¿qué les puedo decir? Se identifica con Rusia. Vamos a empezar. Bueno, primeramente, aquí tenemos este inmenso país. Es tan grande que es inabarcable mentalmente. Es muchas veces nuestro propio país. Es, por ejemplo, viajar de un extremo de la península de Kamchatka o de la ciudad de Vladivostok hasta Moscú es más o menos la misma distancia que cruzar el Atlántico y llegar un poco más allá de la ciudad de Nueva York. Todo este inmenso territorio no es una nación homogénea, al contrario, es un mosaico, es una combinación de muchas nacionalidades, etnias, gente que son nómadas todavía y viven en las taigas o en las estepas centrales de Asia y siguen viajando y llevando a sus rebaños a pastar a diferentes partes, al mismo tiempo de que están surgiendo por diferentes rincones de esta inmensa tierra llamada Siberia, todo esto es Siberia, cientos de centros industriales, fábricas, minas, extracción de petróleo, en fin, es un país con todos los recursos del mundo y uno de los recursos que le sobran y que están ellos haciendo un acopio de esto es el recurso agua, que parece ser que en algunas décadas va a ser uno de los recursos más preciados para el planeta. Como pueden ver en este mapa, hay ríos por todos lados. Algunos de los ríos más grandes del mundo, como es este, por ejemplo, este que corre por aquí, es el río Lena, que nace muy cerca del lago Baikal, que es el lago más grande del mundo, en el sentido de que es el que más agua tiene. No es en superficie el más grande, pero es el más profundo. Y si medimos el número de toneladas cúbicas o de kilómetros cúbicos de agua que tiene, es el depósito de agua dulce más grande del mundo. Aquí nace el río Lena, que después de 5,000 kilómetros desemboca al mar de Laptev. Después tenemos el río Irtish. Después tenemos el río Obi, que nace por Novosibirsk, por acá. Aquí está Novosibirsk, más atrás todavía, y continúa hasta desembocar en el Golfo de Ob.
tenemos el río Amur, que sirve como frontera con China. En fin, es un país inconmensurable, inabarcable en muchos aspectos, no nada más en su tamaño, en sus recursos, sino también en su legado, a pesar de que no es uno de los países más antiguos del mundo. Grecia es mucho más antigua. Muchos de los países de Mesopotamia o el mismo Uzbekistán, que fue en un tiempo parte de la Unión Soviética, es mucho más antiguo. Bueno, aquí tenemos, ya habíamos visto un poco el mapa físico. Toda esta parte es planicie, es lo que le llaman las estepas de Asia Central. Aquí tenemos una parte semimontañosa, esteparia. Aquí vienen las cordilleras del extremo oriente de Rusia y aquí está la cordillera de los Montes Urales que sirve como límite entre Europa y Asia. Este límite baja por el río Ural, desemboca aquí desemboca en el mar Caspio y se continúa por la cordillera del Cáucaso, dividiendo al norte del Cáucaso es Europa y al sur del Cáucaso ya es Asia. Sin embargo, hay 3 países al sur del Cáucaso, que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que se consideran e incluso ya casi universalmente son considerados como europeos. Ellos dicen que son más europeos que los europeos, porque los pueblos arios supuestamente vienen de ahí. Si nos vamos a la historia, tenemos que entre los primeros habitantes de las estepas fueron los escitas. Muchas veces se les ha calificado como pueblos bárbaros. Los sármatas y los escitas eran pueblos salvajes, extraordinarios jinetes, creadores de un tipo de arco que era mucho más eficiente y ellos llegaron a dominar el arte de disparar de sus arcos sin necesidad de tener que utilizar una mano para las riendas. Ellos se sujetaban al caballo casi como centauros a base de la fuerza de las piernas. Y ellos inventaron el arco escita, que después fue copiado por los mongoles y por los turcos, etcétera, y se les ha considerado salvajes. Sin embargo, hay que reconocer que un pueblo salvaje no tiene este tipo de trabajo. Estos son trabajos en oro, el oro escita, que ya tiene un refinamiento, déjenme quitar esto de aquí, que tiene un refinamiento que, pues esto no lo hace un país bárbaro. Esto ya se requiere cierta sofisticación y mucho talento y mucha tecnología. Vean, por ejemplo, es una hebilla, pero vean el detalle de la hebilla, ¿no? Los caballos, aunque la fotografía no es del todo fiel, vean todo el trabajo, cómo está realizado, y es simplemente una maravilla. Y este hipocampo, o dragón, ¿verdad? Pero es más bien un hipocampo, es de verdad una obra de arte. Un pueblo que hace esto es un pueblo que tiene muchos avances, mucho más de los que se les han reconocido, porque pues el paso del tiempo va borrando muchos testimonios de lo que es la antigua civilización. Aquí tenemos, bueno, las tierras de los sármatas,
Poco después empezaron a bajar los godos, llegaron los hunos, hubo invasiones de los búlgaros. Estamos hablando de principios de nuestra era, en todo el periodo entre el Imperio Romano y la Edad Media hasta más o menos el siglo IX, que fue cuando llegó la invasión de los vikingos. Todo esto eran tierras arias, las tierras de los caucásicos. Mucho invadieron estas secciones y a través de los ríos, del río Dnieper, incluso parte del Volga, empezaron a descender, ¿verdad?, por el río Don, empezaron a bajar. Bueno, antes de irnos, les quería mostrar este trabajo griego. Es un brazalete griego. Vean nada más qué maravilla. Son dos cabras enfrentándose, lo que cierra la pulsera, ¿no? Y vean es una joya. Esto ya es griego. Griego escita, pero ya tiene mucha influencia griega y fue encontrado en un yacimiento griego en lo que actualmente es la península de Crimea. Bueno, en el año de más o menos 860, este hombre, Rurik, descendió por el río, por diferentes ríos, finalmente por el Dnieper, y se instaló primeramente en Novgorod. A él se le considera el padre de las dinastías posteriores rusas y de hecho su familia fue la fundadora del famoso Rus de Kiev. Kiev es la ciudad madre de Rusia. Aquí tenemos una estampa de Rurik llegando ante los pueblos, presentándose como el nuevo vencedor. Claramente aquí está su nave vikinga, su descendiente, Santa Olga. Ella fue madre de Vladimir el Grande, que aquí parece como si fuera un icono, pero con una espada. En vez de una cruz es una espada. Sin embargo, él está santificado porque él fue el que cristianizó a Rusia. Ya les he contado que él adoptó la religión de Constantinopla, porque las otras religiones no lo convencieron. Por ejemplo, el Islam materialmente lo abominó, porque uno de los principios del Islam es la prohibición del alcohol. Y para un ruso o para un vikingo, pues eso es un sacrilegio. Él es, ¿qué podemos decir? No es el padre de Rusia. Rurik es el que consideran el padre de Rusia, pero él es el apóstol cristianizador y padre de toda la dinastía que le siguió. Aquí tenemos una estatua de él en la ciudad de Kiev, un monumento con la cruz, porque fue él quien cristianizó. Su descendencia, él tenía todo esto bajo su propio gobierno. Aquí está Kiev en el centro, y todo esto eran ciudades y principados que estaban bajo su poderío y el de sus hijos. Finalmente, todo esto se fue fragmentando y se formó una serie
de pequeños principados, se hizo un mosaico y esto los hizo vulnerables ante la llegada de la Horda Dorada. Aquí tenemos la llegada de la Horda Dorada a mediados del siglo XIII, arrasaron con todo esto y durante, ¿qué les puedo decir? Bajo los mongoles y los tártaros, debo de hacer la diferenciación. Los mongoles eran los gobernantes, los tártaros eran los guerreros. Realmente a ellos lo único que les interesaba era sacar tributo. No querían, no pretendían establecerse, no pretendían fundar ciudades. La prueba es que tanto aquí como en Asia es mínimo los asentamientos que derivan de la Horda Dorada. Los mongoles eran verdaderamente pueblos nómadas y no les importaba establecerse en ningún lado. Ellos lo que querían era el tributo, que lo estuvieron pagando durante 2 siglos, y fue poco a poco Iván III, el abuelo de Iván el Terrible, fue uno de los que luchó por deshacerse de esto, otro de los que negoció el evitar violencias fue precisamente Alexander Nevsky. Él es Alexander Nevsky. A él lo han santificado también. Es un personaje muy querido, y muy querido no nada más en Rusia. Tenemos catedrales de Alexander Nevsky en Bulgaria. De hecho, la iglesia ortodoxa más grande que existe está en la ciudad de Sofía y es precisamente la iglesia de Alexander Nevsky. Él luchó básicamente contra los polacos y los lituanos y logró hacer tratos favorables con los tártaros y con los mongoles para que evitaran más invasión, mientras le permitían detener el avance de los polacos, que fue un enemigo tradicional de Rusia, y él realmente por eso fue santificado. En Minsk, perdón, no en Minsk, en la ciudad de Tallin, en Estonia, hay otra catedral en honor de Alexander Nevsky, y en varias ciudades de Rusia, en Moscú, por ejemplo, en un lugar tan lejano como Novosibirsk, que está allá en el último rincón de Siberia, ahí también hay otra catedral de Alexander Nevsky. Él es un hombre, es un héroe nacional. Incluso Einstein, Sergei Einstein, hizo una película que se llamaba Alexander Nevsky. Aquí tienen la catedral de Alexander Nevsky en la ciudad de Tallin, Estonia, y esta es la de Bulgaria, que es la más grande de todas. De hecho, esta es la basílica ortodoxa más grande que existe. Debo de hacer una aclaración. Ignoro si esta es más grande que la iglesia del Salvador en Moscú, que fue reconstruida recientemente a raíz de que la demoliera Stalin. Esta es la iglesia de Alexander Nevsky en Novosibirsk. Novosibirsk es la tercera ciudad más grande de Rusia, después de Leningrado, perdón, que no me oigan, después de Moscú y de San Petersburgo, Novosibirsk o Nueva Siberia es la ciudad más grande, y esta es la basílica de Alexander Nevsky. Bueno, aquí tienen a Iván III,
el abuelo de Iván el Terrible, él logró alianzas y logró empezar a marginar a los tártaros y a los mongoles. Materialmente lo sacó de todo lo que es la zona de Moscovia. Después de él, su nieto, el famoso Iván el Terrible, él los derrotó finalmente en la ciudad de Kazán. En memoria de la derrota de Kazán, construyó Iván el Terrible, o Iván el Grande, también le podríamos decir, construyó la iglesia de San Basilio, actualmente en la Plaza Roja. Cuentan de él que se volvió loco y, bueno, cuentan una serie de barbaridades, muchas de ellas son inverosímiles. Hay una que les conté hace unos días, de que mandó a hacer un sartén enorme para poder freír a la gente, para poder freír a sus enemigos. Estaba loco, pero no. Era un hombre inteligente y muy culto. Era un hombre preparado e hizo muchas cosas muy favorables para su país. Después de Iván nos saltamos varios zares y llegamos a Pedro el Grande, el gobernante más importante que hubo en el... Él vivió a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Él modernizó Rusia. Su pasión era darle a Rusia un lugar y una dignidad que hasta entonces nadie se la había dado. A Rusia la veían como un, ¿qué les puedo decir? Un traspatio de Europa, donde vivía gente salvaje, ignorante, pobre, todos con mentalidad de labriegos, y él se empeñó en levantar el nivel de su pueblo. Incluso llegó al grado de prohibir el uso de barbas. Bueno, cobraba un impuesto a quien quisiera usar la barba. Impuso la indumentaria de tipo europeo. Se trajo muchos profesores para enseñar y educar en lenguas de Europa Occidental a toda la nobleza rusa. Tuvo muchos adversarios, pero hay que reconocer que su labor fue impresionante. Dio un ejército, creó una flota, una naval que se hizo respetar y fundó una ciudad en contra de toda la, ¿qué les puedo decir? En contra de toda la opinión pública, que es la ciudad de San Petersburgo, y que actualmente es la segunda ciudad de Rusia, y la hizo porque quería él tener una puerta al mar y tener una ciudad que tuviera una fisonomía barroca, tipo europeo, y no ese toque tan oriental que tenía Moscú. No existe un gobernante perfecto. Tuvo muchos defectos, igual que todos, ¿verdad? Pero tuvo grandes aciertos. Realmente, él es uno de los creadores de la Rusia moderna, y esta muchacha, esta alemana, es otra de las grandes gobernantes de Rusia. Ella es 100% alemana, es Catalina la Grande. Ella, ¿qué les puedo decir? Asumió su nacionalidad rusa, aprendió la lengua, nunca logró quitarse el acento, siempre habló el ruso con acento alemán,
se convirtió a la Iglesia Ortodoxa, inclusive en su palacio en San Petersburgo tenía su capilla con un iconostasio, con todos los iconos, como debe de ser una capilla ortodoxa. Ella logró detener el avance de los turcos varias veces los derrotó en contra de todas las augurios, derrotó incluso a ejércitos que casi les doblaban en el número de soldados. Y ella se preocupó por la educación, por el bienestar de la gente, el bienestar, entiéndase, el bienestar de acuerdo a la mentalidad de aquella época. Si existían esclavos y existía gente que vivía con lo mínimo, pero sí se preocupó porque el pueblo por lo menos tuviera que comer. Fue una de las grandes gobernantes. Cuando ella murió, en vez de sucederle, bueno, sí le sucedió su hijo, a quien ella nunca quiso como heredero, y el que le sucedió fue su nieto, Alejandro I. Alejandro I tiene en su haber el haber derrotado, el haber detenido el avance de Napoleón Bonaparte. Bueno, a fin de cuentas lo derrotó. Aquí están en un momento de haciendo amistad, haciendo tratados, que posteriormente se revierten. No nos vamos a meter en esta parte de la historia. Definitivamente después Napoleón decide invadir Rusia, no logra entrar, entra a Moscú, se encuentra un Moscú vacío, nadie le entrega las llaves de la ciudad, nadie viene a decirle estamos derrotados, pasan varios días hasta que tiene que salir, se incendia Moscú y en su viaje de regreso es cuando el ejército ruso lo ataca en pleno invierno ruso, creándole a Napoleón la más humillante de sus derrotas, quizá peor que la de Waterloo, porque en ninguna batalla perdió tanta gente, ni quedó su ejército tan diezmado como el regreso de Rusia. Alejandro I tuvo un hermano, era Nicolás I. A él le tocaron el conflicto de los decembristas, que finalmente lo logró manejar bien. Tuvo también enfrentamientos con los turcos. Después tenemos a Nicolás I. Nicolás I, fíjense, él fue, le vaticinaron, iba a tener 7 atentados y él murió en el 10º atentado, precisamente en la ciudad de San Petersburgo, en el sitio donde actualmente se encuentra la iglesia de la Sangre del Salvador. Aquí está la escena del asesinato del zar. Después viene Alejandro III, el padre del tristemente célebre Nicolás II. Este es un boceto, una pintura realizada, es un estudio, no llega a ser una pintura, está realizada por Valentín Serov, que es una increíble retrato de la pusilanimidad de este zar. Se le nota la debilidad de ánimo, la falta de espíritu.
Esto es nada más una muestra. Son primos. Él es el inglés y él es Nicolás II. Ambos son nietos de Victoria. Bueno, a fines del siglo XIX, media Europa era nieta de la reina Victoria. Pero podemos ver en este más temperamento. Aquí vemos un espíritu más blando, más débil. Y bueno, aquí tenemos la familia. Ella es Anastasia, es la zarina Alejandra, perdón, ella es Tatiana, una de ellas es Olga y la otra no sé quién es. Aquí está el zar Nicolás II y Alexis, el muchacho hemofílico. Toda esta familia murió al iniciarse la revolución. Antes de la revolución les quería mostrar este palacio, el Palacio de Kutuzov en San Petersburgo. El príncipe Kutuzov era miembro de la más alta alcurnia de la nobleza. Aquí invitaron a cenar a Rasputín. Él es el príncipe Kutuzov, del cual se habla que quizá tenía tendencias homosexuales y bueno, Rasputín bateaba con todo, ¿verdad? Entonces, parte del gancho era este muchacho guapo y elegante como señuelo. Lo envenenaron a Rasputín, no murió, tuvo que morir de balas y todavía lo encontraron ahogado en el río. Aquí tienen a Rasputín y lo menciono porque él fue uno de los factores decisivos en el derrocamiento del último zar. Esto es precisamente, esta es la capilla que se construyó en la ciudad de Ekaterimburgo, donde murió la familia, y después rápidamente les muestro los líderes de la Rusia reciente, el cerebro de todos, Vladimir Lenin. Aquí tenemos a Stalin 20 años después, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, el más carismático y querido de todos. Él fue querido inclusive en Occidente. Yeltsin, Boris Yeltsin, y el nuevo zar. Ahora nos encontramos en esta maravillosa plaza. Es la plaza del Palacio de Invierno, con la columna de Alejandro, la columna de Alejandro I, donde todo mundo ha encontrado una semejanza entre la cara del arcángel y la del zar. Y esto es en San Petersburgo. Preciosa plaza. Y esta iglesia es precisamente la que se construyó en el lugar donde murió, donde fue asesinado el zar
Nicolás II, Nicolás I, perdón. Es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Es una bellísima iglesia que tiene una cierta similitud con la más auténtica y quizá primitiva iglesia de San Basilio en Moscú. Bueno, aquí tenemos esta maravillosa plaza, la Plaza de San Isaac. Está el Hotel Astoria. Aquí lo tienen, el Hotel Astoria, que sigue siendo un muy buen hotel. Claro, ahora ya hay Four Seasons, etcétera. Y aquí está San Isaac, la gran iglesia de San Petersburgo. Olvidaba mencionar que la estatua que se encuentra es la estatua que se llama el Caballero de Bronce. Esta pintura, desgraciadamente, no reproduce con toda la belleza. Es una pintura de uno de los grandes maestros rusos, Shishkin, y precisamente se llama El Caballero de Bronce y San Isaac. Pero en persona la pintura es una verdadera joya. Bueno, aquí tienen otra vista de San Isaac. Este es el interior con todas las pinturas. Aquí pueden ver parte del iconostasio, es decir, la serie de los iconos que están enmarcados en columnas de malaquita. Y aquí en el centro, estas dos columnas son de lapislázuli. Es muy imponente esta iglesia, es un monstruo de iglesia. Es parte del iconostasio. Aquí pueden ver estas columnas de lapislázuli. Obviamente todos los iconos que están realizados en esta catedral ya son iconos modernos. Y este es el Museo Ruso o el Museo de Arte Ruso. No, debo aclararles, tiene grandes tesoros, grandes pinturas, nunca se va a comparar con la Galería Tretiakovskaya de Moscú. La Tretiakov tiene de verdad las obras maestras, tanto en la Tretiakov tradicional como en la nueva Tretiakov, toda la vanguardia rusa. Lo mejor está ahí. Aquí tienen mucha pintura rusa, algunas piezas de indiscutible valor, pero nunca se compara con la Galería Tretiakov, a la que yo sí les recomiendo que le dediquen un buen rato, por lo menos unas 3 horas. Es muy común que se va a Rusia y le dedican un día de visita a Moscú y al día siguiente salen. Es de verdad un crimen. Esto se los he dicho de muchas ciudades y lo vuelvo a repetir. A veces no tiene sentido llegar y ver a la carrera porque no le damos tiempo al alma a impregnarse de la belleza y del contenido de lo que estamos viendo. Hay cosas que se deben de ver despacio. Miren, por ejemplo, en Rusia, como en México, hace poco que hicimos todo este recorrido por México, no había pueblo o aldea en que no tocáramos una o dos o 3 iglesias. Cualquiera puede decir, llega un momento que te saturas de iglesias. Todo es un gusto adquirido. Es como los quesos. Hay que probarlos y experimentarlos, y entonces les va tomando uno el gusto.
todas las iglesias ortodoxas rusas, de verdad son unas joyas y sus iconos son de verdad maravillosos, pero hay que verlos con calma y con mucha voluntad. Bueno, aquí tenemos este impresionante edificio, el famoso Museo del Hermitage, del que se dice que se requieren más de 20 años visitándolo todos los días para ver todas las piezas que tiene. Lo que sucede con el Hermitage es que normalmente nos llevan los guías y nos llevan a ver determinadas piezas. Cuando pues, no sabes nada, pues déjate llevar. Pero mi consejo es que antes de ir a uno de estos templos, hagan, es como cuando hace uno su primera comunión, hay que prepararse. Entonces, si pueden leer y buscar, comprar un libro sobre los tesoros del Hermitage y ver cuáles son las pinturas con las que sienten ustedes esa afinidad y ese rapport, y visitar esas. Más que dejarse llevar por un guía que los va a llevar a lo más convencional y lo usual, que generalmente está lleno de gente. Hay pinturas que sí, ni hablar, tienen que estar llenas de gente, pero por ejemplo tienen dos Leonardo da Vinci, uno es una maravilla, el otro pues tiene un apellido extraordinario, Leonardo da Vinci, pero hay cosas muchísimo más emotivas, más a mi gusto valiosas, ¿no? En fin, es un consejo que les doy. Un museo como el Hermitage requiere una previa preparación. Bueno, esta es una de las entradas del maravilloso museo y es que es inmenso, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esta pileta, se llama el vaso de Cobalbain. Está hecho de piedra de los montes Altai. Es una especie de jaspe. eh, Pesa 5 toneladas. Lo tuvieron que subir entre 1000 hombres para poderlo colocar en su lugar. Tiene 5 metros de largo, 3 de ancho. En fin, es una de las piezas que están en los pasillos. Aquí tienen una de las escalinatas y aquí tienen el almirantazgo. Esta es la aguja del almirantazgo, que es eh, todavía sigue siendo la sede de parte de la flota rusa. Y esta aguja, que es todavía más alta, es precisamente la fortaleza, y esa es la iglesia de la fortaleza de Pedro y Pablo, donde están enterrados muchos de los zares. Este hemiciclo es la iglesia de Kazán, la iglesia de Kazán en San Petersburgo, conmemorando precisamente la victoria de los rusos sobre los tártaros en la ciudad de Kazán. Kazán sigue siendo una ciudad, de hecho es la capital de la provincia tártara. Bueno, aquí tenemos Smolny, cerca prácticamente en un vecindario de San Petersburgo, se encuentra el monasterio de Smolny. Es esta pequeña gema barroca rusa. Aquí la pueden ver de frente en todo su esplendor. Y este es el
palacio de Catalina la Grande. Era el palacio donde ella residía. Y acá tienen la capilla y el iconostasio. Disculpen la calidad patética de esta fotografía, pero aquí tiene su iconostasio que ella mandó a hacer como buena ortodoxa. Y este es el palacio de Peterhof o Petrotvorets, el palacio de verano de Pedro el Grande. Este es anterior al palacio de Catalina la Grande. Es parte de Peterhof. Es uno de los palacios que siempre se visitan como un paseo obligado en, en San Petersburgo. Y este es el palacio de Oranienbaum. Perdón. Este era un palacio de uno de los ministros. Aquí tienen esta iglesia, le llaman la iglesia del vuelo de la paloma. Y este es el palacio de piedra. Todo es parte del conjunto de Oranienbaum. Salimos de San Petersburgo y nos vamos a una de las ciudades más ilustres, más antiguas, más veneradas de toda Rusia. Es Novgorod. Novgorod el Grande o Novgorod el Viejo. De hecho, cuando Rurik salió de Suecia, uno de sus primeros lugares donde se estableció fue precisamente en esta ciudad de Novgorod. Aquí tienen el Kremlin, la muralla. Hay varias iglesias. El río no es el Volga, es el Belhov. Esto es también en Novgorod. Esta es la iglesia de Santa Sofía y esta es parte del monumento del milenio. El monumento del milenio es como una campana que se construyó en esta piedra, que es como piedra volcánica muy dura, y es precisamente la historia de Rusia representada en bajorrelieves, en altos relieves, porque muchas ya son esculturas. Y esto se hizo al cumplir 1000 años, el cumplimiento de 1000 años de Novgorod. Y esta es precisamente la iglesia de Santa Sofía, en la ciudad de Novgorod. Y esta es la iglesia de la Trinidad en la ciudad de Pskov. Tanto Pskov como Novgorod están cerca de San Petersburgo y a veces las incluyen en un paseo de 2 días y le llaman el anillo de plata, para diferenciarlo del circuito, que es el anillo de oro, que está cerca de Moscú. Este es parte de la muralla de Pskov. Son las torres de la muralla. Es un murallón impresionante. Quizás sea la muralla más
espectacular de todo el norte de Rusia. Nos vamos más hacia el sur y esta es la iglesia, bueno, esta es la ciudad de Sergiev Posad. Y aquí está todo el monasterio de la Trinidad y de San Sergio. Es todo un conjunto de iglesias, museos, iconos, algunos de ellos que son una verdadera belleza. A veces en esta ciudad los guías nos dejan 20 minutos, media hora, que se me hace un crimen. Yo sí les sugiero que en Sergiev, Posad, se queden por lo menos unas 3, 4 horas. Y también en esta, que es Rostov. Esta es parte del Kremlin de Rostov. Hay toda una serie de iglesias y monasterios como garapiñados, como pegados uno al otro, con estas cúpulas verdes, color gris, una que otra cúpula dorada. Es uno de los conjuntos rusos más bellos que hay. Y aquí tenemos la iglesia de Yaroslav sobre el río Volga. Este es el Volga, la Asunción de Yaroslav. Y estamos aquí en la iglesia de de la Anunciación en Vladimir. Hay 2 ciudades que, miren, todas estas que les estoy mostrando, tanto Rostov como Sergiev Posad, como Vladimir y esta que viene, Suzdal, no se las pierdan. Se pueden hacer en 2 días, en 2 noches que estén fuera de Moscú y nunca se van a arrepentir. Habrá momentos en que digan, caray, otra cúpula dorada. No importa. Sería ideal disponer del tiempo, para darle oportunidad al alma, ¿verdad? A ir digiriendo, a ir asimilando poco a poco cada una de estas imágenes que vamos recibiendo. Desgraciadamente es imposible. Ahí hay que hacer un esfuerzo de apreciación. Yo lo que les recomiendo, no tanto se metan en la fotografía, sino en las notas. Si pueden anotar lo que están sintiendo, lo que están viendo, va a ser valiosísimo. Después se lo van a traer como un tesoro. Y bueno, llegamos a la gran ciudad, a la gran capital, que es Moscú. Yo recuerdo Moscú cuando era una ciudad ligeramente sombría. Fuimos al circo ruso, la gente nos veía entrar al grupo mexicano y nos veían como si fuéramos espías de Occidente. Ya después, cuando empezaron los payasos a hacer sus gracias, la carcajada dominó al circo entero y la gente se abrió y fueron más amables con nosotros, pero al principio nos veían con desconfianza. Ese ya es un asunto del pasado. La gente es amable, el moscovita es más cálido que el san petersburgués. Las muchachas son igualmente hermosas, tanto en Moscú como en San Petersburgo, a veces escandalosamente hermosas, que dice uno, ¿qué veo? ¿La iglesia de la Asunción o a esta chica que va caminando por la calle? Eso ya es una decisión que cada quien debe de tomar, pero de verdad es muy impresionante, porque la nueva mujer rusa es muy arreglada.
siempre van con sus tacones, se peinan muy bien, se perfuman, son muy coquetas en el buen sentido, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el Kremlin con su muralla, sus torres. Aquí está la torre, la más alta, que es la de Iván el Grande. Y aquí están varias de las cúpulas de todo el conjunto de iglesias, que son como en total, son como 8 iglesias, unas más pequeñas que otras, que están agrupadas en una plaza dentro del Kremlin, que hay que visitarla. Este es el Museo de Historia, que está al otro extremo, está la Plaza Roja, y al otro extremo de San Basilio se encuentra este, que es el Museo de Historia. Aquí tienen la Iglesia de la Anunciación, una de las más importantes, es la Catedral de la Anunciación, que tiene un iconostasio que es una verdadera joya. Sí me ubican lo que es el iconostasio, es ese conjunto de iconos que separan la parte donde se realiza el culto, digamos la misa, y la parte donde están los fieles. Están las cúpulas, y estas son las cúpulas de la iglesia del Manto de la Virgen, que como cúpulas son las más bellas de todas. Son muy espigadas, son cúpulas de cuello largo y son las más adornadas. Y bueno, aquí tenemos este símbolo, no nada más de Moscú, sino de Rusia entera, la Catedral de San Basilio. Y fue precisamente Iván el Terrible el que la mandó erigir, a raíz de la derrota, de la toma de la ciudad de Kazán. Esta cúpula es precisamente la gran cúpula de la Iglesia del Salvador. Esta originalmente fue destruida por Stalin y ha sido reconstruida. Y lo que les decía, no sé si este es más grande, y no lo he averiguado, si este es más grande que San Isaac en San Petersburgo. San Isaac tiene una personalidad como pocas, pero este es muy impresionante también. Y bueno, aquí tenemos el Teatro Bolshoi. Otro consejo, antes de irse, averigüen qué hay tanto en el Mariinsky como en el Bolshoi. Y con mucha anticipación pidan boletos. Ir a Rusia es parte, también ir al Bolshoi o ir al Mariinsky, aunque vean el lago de los cisnes, que ya lo hayan visto 425 veces, no importa. Verlo en uno de estos palacios del arte ruso es un privilegio. Yo les confieso, la primera vez que yo llegué al Bolshoi, eh, fuimos a ver una obra de Prokofiev, El amor con 3 naranjas, después de un vuelo transatlántico. Me quedé dormido y la señora que estaba al lado mío me veía como verdaderamente, como si fuera yo un patán. Le dije que era gringo para no desprestigiar mi nacionalidad. Y bueno, aquí tienen Ismael Lobo. Todos los souvenirs que quieran comprar, vengan a este pueblo, regateen, pero no los compren en los hoteles. Cada día están más caros. En cambio, aquí hay un montón de tiendas de todo tipo de artesanías. Y este es otro templo que hay que visitar, la Galería Tretiakov. Merece una mañana completa.
por lo menos 3 horas. Lo máximo de la pintura rusa, y miren que la pintura rusa, algunos de ustedes ya vieron las sesiones que hicimos al respecto y hemos visto algunas de las grandes pinturas, es uno de los patrimonios de la humanidad. Antes de irnos, si toman el paseo, si toman el crucero, este es uno de los highlights, de los momentos culminantes en el crucero de Rusia, que es la iglesia de Kisi, en una isla en el norte, en el lago Ladoga, perdón, en el lago Onega, en el norte de Rusia. Es una iglesia de madera. Esta es la iglesia, la mezquita, perdón, en la ciudad de Kazán, parte del Kremlin, y este es el conjunto de iglesias de un proyecto que se hizo de aglutinar en un solo conjunto, parte del Kremlin, iglesias de las diferentes religiones. Aquí hay sinagoga, iglesia católica, iglesia ortodoxa, mezquita, etcétera. Y nada más les muestro la ciudad de Novosibirsk. Quienes conocen a nuestro querido amigo Sergei Kiliakov, él nació en esta ciudad. Él es de esta ciudad. Precisamente él nació en esta casa. Si me está oyendo, me va a insultar. No sé dónde nació, pero él es de esta ciudad, en el mero corazón de Siberia. Y aquí estamos en uno de los confines de Rusia, que es el lago Baikal, el que les decía, el lago más profundo del mundo, el depósito de agua dulce más grande que hay, otra vista del lago Baikal, y estas son imágenes del lago Baikal, de formaciones que se crean durante el invierno. Por ejemplo, esto. ¿Por qué se hace? No lo sé, pero estas como estalactitas, ¿verdad? Eh, todo esto es hielo y en el fondo se forman estas como agujas o bien este tipo de formaciones o estas burbujas, son burbujas de metano que se congelan y ahí se quedan congeladas. Es un fenómeno típico del lago Baikal que alcanza unas temperaturas bajísimas y logra estos fenómenos. Lo que no me explico es cómo la fauna del lago Baikal logra sobrevivir estas temperaturas que descienden bajo 30, 40 bajo cero. Y esto es el río Lena. El río Lena, uno de los grandes ríos siberianos, y hay un crucero que se hace, un crucero rústico, pero para ver todos estos farallones que miden algunos hasta 200 metros de altura. Y finalmente llegamos a la península de Kamchatka. Según nuestro amigo Kiliakov, yo no conozco la península de Kamchatka, dice que es uno de los lugares más bellos físicamente hablando del mundo. Está lleno de volcanes, de bosques, osos, animales, en toda la libertad. Es uno de los concentrados de volcanes junto con Java más importantes del mundo. En invierno
es un hábitat del famoso tigre, del tigre siberiano. Aquí no lo vemos de tan buen humor. Y por último, recuerden el legado de Rusia. Es decir, cuando se va a Rusia, no nada más se va a ver edificios. Es muy importante compenetrarse con su enorme cultura. Ese tamaño que tiene Rusia en territorio también lo tiene en legado cultural. Parte de ello es su ballet. Aquí tiene una de las grandes bailarinas, Svetlana, perdón, aquí la tienen. Por eso les decía, si pueden entrar en contacto con esta cultura rusa, con lo más fino de su cultura, no lo dejen de hacer. Y asistir a un ballet bien lo vale. También ponerse un poco en contacto con la herencia cultural de sus hombres de letras. Por ejemplo, aquí estamos viendo una protagonista de Tolstoy, Ana Karenina. Escogí a la que a mí me parece la mejor Ana Karenina que ha habido, que es Vivian Leigh. También la hizo Greta Garbo, pero no se me hace Greta Garbo. Greta Garbo parece un vikingo y hermosísimo vikingo, pero Ana Karenina era una mujer frágil y esa fragilidad siempre la manifestó Vivian Leigh. Y si pueden leer algo de Tolstoy, háganlo. Otra de sus grandes obras es La Guerra y la Paz. Tolstoy, él pintaba, él es el gran retratista de la mujer. Las mujeres de Tolstoy son maravillosas, te enamoras de ellas. En La Guerra y la Paz, definitivamente Natasha es el personaje. Aquí tienen la producción de la BBC de Londres o la primera producción que se hizo con Audrey Hepburn. Y después tenemos a Dostoyevsky. Dostoyevsky, sus retratos de mujeres no son tan violentos, tan fuertes como los retratos de hombres. Aquí tiene una escena del Crimen y Castigo, que es todo un estudio de el remordimiento, la tortura interior de un hombre que es más poderosa que él hasta que acaba entregándose. Y la otra obra, que es un estudio del parricidio, que es Los hermanos Karamazov. Aquí está la película que yo vi, que es con Jules Breiner. Tienen a el padre, muchos lo consideran el padre del psicoanálisis. Dice, no nos olvidemos de que las causas de las acciones humanas suelen ser inconmensurablemente más complejas y variadas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas. Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky inspiró a Freud, inspiró a Nietzsche y es uno de los padres del pensamiento moderno. Difícil de leerse, atormentado. Es como meternos en un huracán.
en un huracán que es parte de nosotros mismos. Y bueno, aquí tenemos a Pushkin con su esposa, quien le pintó el cuerno, le declaró el duelo al hombre que le había pintado el cuerno con ella y lo mataron. Y murió Pushkin, otro de los grandes padres de la literatura rusa. Boris Pasternak, el doctor Zhivago, el archipiélago de Gulag, que es una obra extraordinaria que narra todo el problema, es un estudio de lo que son los campos de trabajo, los gulags famosos. Otro de los legados rusos son sus músicos. Tchaikovsky, César Kuy, Balakiriev, Alexander Borodin, Modesto Mussorgsky y Rimsky-Korsakov. Antes de irse, oigan algo de su música. Por último, vean algo de los grandes pintores para que vayan, ¿qué les puedo decir? Acondicionando su pupila a ver esa calidad de pintura, esa profundidad de retrato que a veces llega a unos niveles dostoyevskianos en su forma de penetrar el corazón humano. Este es Riepin, una pintura de su hija, un retrato de su hija. Vean este viejo. Ese se llama el pordiosero tímido de Riepin. Este es Dmitri Mendeleev, el del famoso, la tabla periódica de los elementos. Cuando vio mi hijo esto, dice, con razón, con esa cara tuvo que haber hecho una cosa tan espeluznante como esa tabla periódica de los elementos. Vean esta muchacha, nada más se llama Retrato de muchacha rusa, y este es de Iván Kramskoy. Y este es el retrato del pintor Shishkin, también de Iván Kramskoy. Vean nada más qué maravilla de mirada, qué perfección de retrato. Y esta es La princesa Zenaida, también de Valentín Serov. Una mujer muy bella. Y nos despedimos de este breve episodio y viaje por Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, agradecemos a todos su atención y pedimos por favor permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat, si son tan amables. Gracias, señor Raúl, bellísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, señor. De nada. Increíble, increíble, como siempre, don Raúl le llama Lorena de Canadá, amiga de Margarita. Usted es de veras un libro abierto, es una enciclopedia